Hola mis coffee, bienvenidos un día más a este canal, a la serie Hoy es el tiempo de Dios. Sí, hoy vamos a hablar sobre Daniel. Así que antes de entrar al tema y a todo esto, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos pudimos conectar este día para poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me uses como instrumento tuyo, Padre Santo. Que cada palabra que salga de mi boca, Dios mío, sea guiada por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, el tema está tremendo. ¿En qué foso te encuentras? Está fuerte, súper fuerte. O sea, ¿en qué foso estamos hoy? ¿O en qué foso nos encontramos durante esta semana? ¿O en qué foso nos tiraron siendo nosotros inocentes? Vamos a buscar en Daniel 6, los versículos van a ser del 14 al 17. Así que vamos allá. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconozca, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio orden que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Trajeron una piedra y le pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. O sea, que antes de ser lanzado en el foso van a haber personas que van a conspirar contra ti, van a conspirar para tu muerte. Pero eso Dios lo va a transformar, lo va a cambiar para algo mayor. Cuando tú piensas que es tu final, es cuando Dios dice es el principio. Entonces, en mis notas, entrando en el contexto de este texto bíblico de Daniel 6, del 14 al 17, fue escrita una ley donde no podían orar a otros dioses, sino solo al rey. O sea que antes de este edicto ser firmado, fue conspirado. Y solo debían orar al rey. No podían orarle a Dios, ni a otros dioses, ni nada por el estilo. Tenía que ser al rey, como si él fuera el Dios sobre la faz de la tierra. Esto fue una ley la cual los sátrapas y gobernadores tuvieron una gran influencia, no solo para que el rey firmara el edicto, sino que pusieron a Daniel en peligro de muerte, ya que Daniel presentaba para ellos una amenaza por su vida de oración y orden en todo lo que hacía en obediencia a Dios y al rey. O sea, que antes
de ser lanzado en el foso y todo esto, hubo una conspiración donde estos gobernantes y sátrapas tuvieron una gran influencia. Se juntaron todos para hacer este mal a Daniel, un hombre de Dios. Por eso hay un dicho que dice: nunca te metas con un hijo de Dios si no quieres tener problemas con Dios. Entonces, este edicto de muerte fue firmado no solo por ellos como sátrapas y gobernadores, sino que tenían que llegar un poquito más, porque ellos conspiraban por el poder. Ellos querían estar cerca del rey. En buen puertorriqueño, eran unos lambones buscando posición. Pero ese no es el caso. Ese no es el caso. En esta historia nos describe, de la forma en lo que lo dije bien boricua, que son unos lambones. Solo buscaban posición, solo buscaban estar cerca del rey, solo buscaban influenciar al rey a cosas que no debía de llegar esa influencia, pero ellos tenían cierta autoridad para poder llegar al rey. Después que le llevaron esta orden al rey para que el rey la firmara, le trajeron a Daniel delante de su presencia, como que aquí está el culpable y él era inocente. Y le llevaron a Daniel delante del rey, y entonces el rey reconoció que lo que firmó estaba mal y él quiso tratar de cambiar el edicto, pero no pudo, porque en ese entonces no se podía tratar de romper la ley, abolir la ley, porque no era bien visto. No era bien visto que un rey, después que firmara una ley, que se hiciera ley, la tratara de revocar. Entonces el rey se sintió culpable de esto, pero reconoció que Dios tenía el poder sobre la vida de Daniel, que no podían quitarle la vida si no fuera Dios mismo el que se la quitara. Y entonces lanzaron a Daniel al foso. Lanzaron a Daniel al foso. Pero antes de esto, el rey, ya en el versículo 18, nos empieza diciendo que el rey no solo que se sintió mal, sino que estuvo en ayuna. Aquí dice: después el rey se fue al palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él, y se fue el sueño. O sea, nada que pudiera distraer su mente de lo que había pasado le iba a hacer un bien. En esa noche él pasó la noche en vela. Pasó una noche, o sea, sin comer nada, en oración, como diría yo, y perdió el sueño pensando en la ley que él firmó, poniendo a su mano derecha en peligro. Un hombre de Dios. Entonces el rey se levantó al amanecer, o sea que ya después de todo esto, que lo tiran al foso, el rey se levanta de madrugada o al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Este hombre salió prácticamente corriendo a ver si Daniel seguía con vida. Porque van a haber personas que Dios va a utilizar para saber si estás vivo. Aunque muchos otros conspiren para matarte, hay uno que Dios siempre va a utilizar para
averiguar si tú estás bien. Alguien de confianza, de plena confianza, que Dios puede depositar su confianza en él para cuidar de ti. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te ha podido librar del foso de los leones. Te ha podido librar de los leones. O sea, reconoció que hay un Dios con poder. Reconoció que él fue incitado a cosas que él no quiso hacer, pero reconoció que hay un Dios que siempre va a tener el control y el poder sobre sus hijos. Y este hombre tan angustiado fue a preguntar cómo él estaba, o sea, si realmente estaba con vida. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre. En el 22, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él. Ojo con esto. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Dios demostró la inocencia de Daniel con el simple hecho de librarlo. Con el simple hecho de librarlo de las manos de los que acecharon en contra de su vida. Y Dios mostrando su poder, librándolo de la boca de los leones. Porque eso era para que lo hubieran desgarrado, se lo hubieran comido, que no hubiera quedado ni el hueso. Pero fue tanto lo que pasó con este hombre que Dios lo libró de los leones, porque este hombre era inocente. Entonces el rey se alegró y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesiones, no se encontraron en él ni rasguños, ni mordeduras, nada. No se encontró en él nada. Él estaba completito, enterito, enterito. Porque había confiado en Dios. O sea, su confianza fue tal que, aunque pensaría yo, ¿verdad?, como ser humano, que el miedo invade hasta los huesos, hasta el tuétano, realmente tener una confianza plena en Dios es como que en ese momento: Señor, tú sabes que estoy aquí, estoy rodeado de leones, no sé si me vayan a comer, no sé si yo voy a hacer su cena, pero líbrame, Señor, ayúdame. Y lo que Dios hizo fue enviarle el ángel para cerrarle las boquitas a los leones. O sea, lo comportó como un gatito grande. Como que hoy no es tu día de cenar. Hoy no es tu día de comer. So, cierra la boquita. Y eso es lo que Dios hace con el enemigo. Le cierra la boca. Porque aunque las conspiraciones, aunque él se levante y quiera revolcar nuestro pasado ante la presencia de Dios, Dios lo que dice es: calladito te ves más bonito. Ese era su pasado, pero yo conozco su futuro. Qué fuerte. El rey dio órdenes
O sea, esto fue una nueva orden. Que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel. O sea, que a pesar de que Dios te encuentra inocente, te libra de la boca de los leones, te saca del foso, manda a tus enemigos delante para que caigan. Porque lo acusaron falsamente. Y las falsas acusaciones están fuertes. Bueno, eso con la ley es castigable. Pero en este momento, en esta época de la historia, el ser acusado falsamente tenía como final que fueras muerto de la misma forma en que tú quisiste que esa persona justa muriera. Y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. O sea, no moría solo el que planificaba la muerte, sino moría toda su descendencia. Eso que se cortaba su descendencia sobre la tierra. Ya esa descendencia no contaba como parte de la tierra, porque eran desligados, eran tirados, eran muertos. O sea, eran cortados de raíz. No había llegado aún al fondo del foso. Ojo con esto, no habían llegado ni siquiera a tocar la tierra, cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y trituraron todos sus huesos. O sea, Dios le destapó la boca a los leones para que se comieran a los enemigos, a esos que planificaron tu muerte. Por eso es que nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios. Que a veces titubeamos, somos seres humanos, titubeamos en la confianza con Dios. Pero esta historia nos enseña que aún que nuestros enemigos se levanten, planifiquen nuestra muerte, le pongan un día, una hora, una fecha y lo sellen y lo firmen, Dios puede cambiar eso. Dios puede transformarlo y puede salvarnos de la muerte, cerrándole la boca a los leones. Y a veces los leones puede ser la ansiedad, puede ser la depresión, puede ser... Todo depende del tipo de león. Todo depende del tipo de león que esté en el foso. Porque me imagino que eran muchos en ese momento. Quizás eran muchos, yo no sé. Pero yo pienso que en ese foso quizás habían un aproximado de como 15, 20 leones, por ponerlo así. Eso soy yo pensando acá. Porque realmente no nos dice la cantidad de leones que habían. La cantidad de bocas de leones que Dios tuvo que cerrar. No lo dice. Solo dice que cerró la boca de los leones. O sea, general. Y así es como Dios cierra la boca de nuestros enemigos. Cierra la boca de aquellos que lo único que quieren ver es nuestra caída. Por eso es que hoy hago esta pregunta. ¿En qué foso te encuentras? ¿En qué foso te encuentras? No te estoy preguntando con qué leones te vas a enfrentar. Te estoy preguntando en qué foso tú estás. Porque hay diferentes fosos. Hay diferentes fosos. Y hay diferentes cantidades de leones. Y a veces no es necesario estar en un foso. Porque ahí podemos confiar plenamente en Dios. Ahí podemos ver la veracidad de Dios. Podemos ver que Dios hace milagros, que Dios cierra bocas, que Dios no va a permitir que tú mueras sin cumplir su voluntad sobre la tierra. No va a permitir que los planes que mucha gente
conspiraron, hicieron en tu contra, se lleven a cabo. Porque no es tu tiempo todavía de partir de la tierra, no es tu tiempo de salirte de los caminos de Dios, no es tu tiempo, porque te ponen fecha, límite. Oh, este llegó hace un mes, vamos a darle por lo menos 1 o 2 semanas que se va a caer. O sea, hay gente que están planificando tu caída, pero lo que ellos no saben, que mientras ellos están planificando tu caída, Dios está haciendo una justicia que nadie la va a poder detener. Nadie va a poder detener la mano de Dios cuando esa justicia les caiga sobre su cabeza. Por eso es que no podemos planificar nada en contra de un verdadero hijo de Dios. No podemos planificar la muerte de nadie. Es mejor, si le preguntamos a Dios, podemos planificar la forma en cómo sanar a esta persona. Podemos planificar la forma en cómo restaurar a una persona. Podemos planificar estar cerca de una persona en sus peores momentos. Podemos ser esa persona de bendición. Podemos ser ese rey Darío para que nos ayude. Aunque esté con las manos atadas, al final pueda ayudar. Que podamos ser esos hermanos en la fe que en vez de juzgar, en vez de tirar al medio, en vez de crear trampas para que otros caigan, en vez de planificar la muerte espiritual y caída de alguien, mejor usemos esa energía y esa herramienta de la mejor manera posible, que podamos ayudar a otros y no hacer que se alejen de Dios, porque nos quieren pintar un Dios inalcanzable cuando no es así. Por eso es que nosotros, muchos de los jóvenes, nosotros, y me incluyo yo también, porque realmente yo he tenido experiencia que siento que a veces me meten el pie. Siento que nadie ha creído en mí, en lo que Dios puso en mí. Y es como que, o sea, y planifican mi forma de caer, mi forma en la que yo voy a morir. Y yo estoy que voy para Construgo y le compro un sofá para que se sienten. Porque realmente, eso es lo que yo estoy loca de ir a Construgo y comprarle un sofá para que se sienten ahí a esperar. Porque cuando Dios va a hacer justicia, eso es un boom sobre nuestras vidas. Es algo tan fuerte que ni siquiera ellos mismos van a poder aguantar, estando sentados en la silla que yo le tenga de Rooms to Go ahí, para que se queden esperando. Porque no podemos planificarle la muerte a nadie, ni físico ni espiritual. No podemos hacer eso. Porque lo que estamos haciendo es tratando de sobresalir nosotros o quedarnos con cosas que no nos pertenecen. Y estas personas, estos gobernadores, estos sátrapas, lo que querían era la posición donde estaba Daniel. Una posición privilegiada porque estaba cerca del rey. Y ellos conspiraban por ese poder para manipular al rey. Y el rey no era nada de forma manipulable. Porque para firmar un edicto sin saber lo que decía, porque le pudieron haber vendido mentira y llenarle los ojos como que, oh, te van a adorar a ti, solo a ti. Pero la cláusula, las letras chiquititas, ¿las leíste? ¿No las leíste? Hay un peligro. Pero cuando ya se da cuenta de que en las letras pequeñas, en amarillo, dicta la muerte de alguien cercano a ti, es como que, ¿what? ¿Qué pasó? O sea, yo te firmé esto. Qué bonito. Qué bonito. Le planificaste la muerte a alguien que está tan y tan y tan y tan cerca de mí. Que lo que tú no sabes es que cuando un verdadero hijo de Dios ora, Dios lo escucha. Y Dios hace justicia. ¿Y de qué manera hace justicia? A veces es mejor pedir misericordia y no planificar nada en contra de la gente. Porque Dios es amor, pero también
es fuego consumidor. Y es un peligro que nosotros planifiquemos la muerte de alguien. Lo hicieron con Daniel. Lo han hecho conmigo. Lo han hecho con muchos jóvenes que le dan como que el visto bueno de que, oh, llegó, se reconcilió, o es nuevo en el evangelio. Ah, ok. Cuando alcanza millaje, le ponen un límite de tiempo. Ese en un mes, 2 meses se va. Y entonces yo me quedo con esa posición. No aspires a la posición de nadie. Dios te tiene una posición a ti en específico. Dios le tiene una posición al que llegó hace un mes, al que llegó hace una semana, al que llegó hace unos días, el que llegó hace un año. Dios tiene diferentes posiciones para cada uno. No podemos conspirar en contra de esas personas porque no nos compete llegar al millaje donde Dios lo tiene. Porque nosotros no hemos alcanzado ese millaje. Y a veces queremos abarcar todo y no podemos ser así. Y somos tan egoístas que queremos todo lo que un joven adulto, niño, mujer, caballero alcanzan en 1, 2 semanas, un mes. Y entonces nosotros no hemos alcanzado eso porque no tenemos esa intimidad con Dios. Y entonces conspiramos para que esa persona caiga y nosotros quedarnos con la posición de esa persona. Y eso no es así. No podemos ser egoístas. No podemos ser egoístas. Tenemos que tumbarle el guiso al diablo. No quitarle la posición al hermano fulano de tal. Santo. Y cierro con esta nota. Es en el foso de los leones donde Dios puede revelarnos su gloria y protección en nuestras vidas. Y es muy cierto. Eso es muy cierto, más que cierto. Porque Dios es capaz de revelársenos a nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Pero hay veces que nosotros mismos no le permitimos a Dios que se revele. Pero ¿y por qué fulano sí y yo no? Porque fulano tiene una intimidad que usted no tiene. Fulano habla con Dios de sol a sol y usted ¿qué oportunidad le está dando a Dios? En medio de su diario vivir, en medio de su semana, ¿qué día usted le dedica a Dios? ¿Cuántas horas en el día usted habla con Dios? ¿Cuántas horas usted lee la Biblia? Pero es lindo aspirar lo que otros tienen. Otros tienen el tiempo para pasarlo con Dios. Mientras que hay otros que lo que quieren es esa posición. Alcanzar ese nivel de gloria. Pero si usted quiere ese nivel de gloria, busque la intimidad. Pero no venga a crear complot en contra de nadie. O conspire en contra de nadie. Porque Dios da para todos. No podemos ser egoístas. Así que, dicho todo esto, vamos a terminar con una oración para así ser despedido y vernos en un próximo capítulo. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo, gracias, Señor, por cada palabra que ha salido de mi boca, ha sido guiada por tu Santo Espíritu, Padre Santo. Yo te pido, Señor, por cada una de las peticiones de los oyentes, Padre Santo, en este momento, Señor, que seas tú, Padre Santo, Señor, cumpliendo, Señor, tu propósito en sus vidas, Padre Santo, que ellos te hagan el espacio, Padre Santo, para que tú te muevas y te glorifiques de manera especial, Señor.
Yo te pido, Padre Santo, que si alguno está enfermo, Padre Santo, sea sano por la llaga de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Yo me despido y nos veremos en un próximo capítulo de esta serie. Hoy es el tiempo de Dios. Chao.